Episodio 10. Bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual. y para este episodio vamos a adentrar en el grupo de la A, un grupo del que se habla poco y es de verdad sumamente grande. ¿Cuál es tan amplio que muchas personas consideran debería ser llamada la cuarta orientación sexual? Podrían ser personas nacidas con genitales masculinos, femeninos o intersexuales. La identidad de género puede ser transgénero, cisgénero o cualquier otro género. La expresión puede ir desde lo más masculino hasta lo más femenino. Y en el caso de la orientación sexual, ya que estaremos hablando de un espectro, las características para un individuo puede que no representen a otros. Más adelante vamos a explicar a qué me refiero, pero lo que quiero dar a entender es que incluso una persona heterosexual puede considerarse como asexual. Es una condición rodeada de desconocimiento y estigma. Y, aunque se ha llegado a dudar de su existencia, este fenómeno no solo existe, sino que puede manifestarse de diversas formas. En este episodio vamos a conocer cuáles son. Actualmente existe una conciencia mucho mayor Que hace algunos años de la existencia de diversas orientaciones sexuales. La tolerancia de esta realidad Se ha ido imponiendo al tradicional heterocentrismo. Anteriormente, existía la suposición generalizada de que la mayoría de la población tenía una orientación heterosexual, de forma que todo aquello alejado de la norma era tachado como patológico. Aunque afortunadamente este pensamiento ha cambiado para una gran parte de la población occidental, aún existe una orientación que podríamos calificar como la gran desconocida, y es asexualidad. Aunque algunos han tratado de calificarla como una enfermedad, recientemente esta ha comenzado a ser ampliamente investigada y calificada como una orientación sexual más. La asexualidad en sí misma no constituye ningún problema. Sin embargo, el rechazo y desconocimiento de los demás puede generar un sufrimiento adicional en la persona. De hecho, muchas personas asexuales tardan años en descubrir su orientación sexual, ya que nunca se habla de esta posibilidad. Todo ello puede repercutir seriamente en el bienestar psicológico de la persona y sus relaciones. Comencemos definiendo qué es la asexualidad. La asexualidad es un tipo de orientación sexual en el que la persona carece de deseo sexual hacia otras personas. La persona puede sentirse atraída a nivel romántico, intelectual o emocional hacia los demás, pero no experimenta deseo de mantener relaciones sexuales con ellos. Las personas asexuales no mantienen relaciones con otras personas por norma general. No obstante, sí que pueden llegar a masturbarse. La masturbación no se vive igual en las personas sexuales, ya que no responde a un estímulo concreto. Esta se vive más bien como una necesidad fisiológica por la variación hormonal en el ciclo menstrual o erecciones en ciertos momentos del día, que debe ser satisfecha con cierta frecuencia. Dado que se trata de una orientación sexual, lo más habitual es que la asexualidad permanezca durante toda la vida de la persona. No obstante, luego revisaremos los distintos tipos y veremos cómo hay ciertos matices dependiendo de cada individuo. Debido a la falta de información acerca de la asexualidad y el estigma que rodea a esta condición, es habitual que ésta no sea reconocida hasta pasado un tiempo. Por esta razón, es importante conocer aquellas señales que pueden indicar que una persona es asexual para poder facilitarle comprensión y apoyo y evitar un sufrimiento innecesario derivado de factores externos como la incomprensión, sentirse juzgado, poner en duda su orientación sexual, considerar que padece una enfermedad que debe ser tratada, etc. Las señales más habituales que se asocian con la asexualidad son
1. Ausencia de atracción sexual. 2. No experimenta deseo de contacto sexual incluso después de tiempo de abstinencia. 3. Vivir las relaciones desde la presión o el deber y no desde el deseo y el disfrute. 4. Tener dudas sobre la orientación sexual, ya que la persona no siente deseo por otras personas y percibe que no encaja en los esquemas sociales establecidos. 5. Percibir una conexión emocional que no es proporcional al deseo físico sexual. Cabe señalar que existe una diferencia importante entre asexualidad y celibato. En el primer caso, la persona no mantiene relaciones porque no siente deseo para ello. Sin embargo, en el segundo, sí existe deseo, solo que por cuestiones de diferente índole, la persona debe hacer un esfuerzo por reprimirlo para poder mantenerse célibe. ¿Cómo son las relaciones de una persona asexual? El hecho de que una persona asexual y por tanto no sienta deseo sexual arroja muchas preguntas en torno a las relaciones y la posibilidad de tener una vida sentimental normal. Como comentamos anteriormente, las personas asexuales carecen de impulso sexual, aunque pueden sentir atracción emocional y romántica. Esto implica que, por supuesto, pueden enamorarse y establecer vínculos sentimentales con otras personas. Las relaciones asexuales en la asexualidad no limita las necesidades emocionales de una persona. Como en el caso de las personas sexuales, varían mucho en cómo satisfacen sus necesidades. Algunas personas asexuales aún pueden desear relaciones románticas, otras personas asexuales pueden estar más satisfechas con las amistades cercanas o más felices por sí mismas. Sexuales o no sexuales, todas las personas o relaciones nos componemos del tejido de la conexión interpersonal. ¿Qué tanto te vayas conectando con la otra persona? La comunicación, la cercanía, la diversión, el humor, la emoción, la confianza son tan importantes en las relaciones no sexuales como en las sexuales. Las personas asexuales que desean relaciones románticas pueden tener menos guiones culturales en los que confiar, pero aún buscan una conexión emocional de amor romántico compartido. Por otro lado, aunque no sientan deseo sexual hacia otras personas, en el marco de la pareja pueden llegar a establecer ciertos acuerdos que satisfagan a ambas partes, es decir, determinar una frecuencia en las relaciones que se ajuste a las necesidades y deseos de ambos de manera equilibrada. En este sentido, y como en cualquier relación de pareja, debe existir una comunicación abierta y fluida, de forma que el miembro asexual se sienta respetado por la otra parte de la relación. ¿Qué clase de asexualidad existe? Aunque hemos estado hablando de asexualidad en términos generales, lo cierto es que cada persona vive y gestiona su ausencia de deseo sexual de forma distinta. No existe un consenso respecto a la clasificación de los tipos existentes, aunque vamos a enumerar los más frecuentes. 1. Asexuales arománticos. Los asexuales de este tipo no experimentan deseo ni sienten la necesidad de mantener relaciones románticas con los otros. Generalmente no muestran disposición a mostrar interés sentimental por alguien en específico. A menudo se suele presuponer que los asexuales arománticos son personas frías, carentes de sentimientos o incapaces de relaciones con los demás. Sin embargo, esto no es en absoluto así. Un asexual aromántico puede mantener relaciones sociales con otras personas, solo que no desea tener vínculos íntimos de pareja. 2. Asexuales románticos. Son aquellos que, pese a carecer de deseo sexual, desean mantener relaciones de pareja. Este tipo de orientación nos indica que, en efecto, amor y deseo pueden darse por separado, a diferencia de la idea que se suele tener acerca del amor romántico. Los sentimientos por la otra persona no tienen por qué implicar atracción sexual necesariamente. Los asexuales románticos pueden a su vez conformar otros 4 tipos distintos. Heterorománticos. Este tipo de asexual se siente atraído para establecer relaciones sentimentales con personas del sexo opuesto.
Homorrománticos. Los homorrománticos son asexuales con preferencias por las relaciones con personas de su mismo sexo. Birromántico. Este tipo se refiere a los asexuales que experimentan una misma atracción por ambos sexos. Y panrománticos. La atracción de este tipo de asexualidad no depende del sexo o el género de la persona. Simplemente se experimentan sentimientos hacia otro individuo sin mayores condicionantes. Además de los tipos de asexualidad que hemos comentado, también existen algunas orientaciones sexuales que guardan ciertas similitudes con la asexualidad. Y esto es la demisexualidad. Este tipo de orientación consiste en que la persona siente atracción sexual solo cuando experimenta sentimientos románticos hacia el otro. Es decir, la atracción sexual es un producto derivado de un sentimiento más primario. Por lo tanto, si no se produce esa vinculación sentimental, la persona no puede sentir deseo. La grisasexualidad. Este tipo de orientación resulta un tanto peculiar, ya que no se trata de un estado estable, sino oscilante. La persona grisasexual se encuentra en un continuo vaivén entre la asexualidad y la sexualidad. Por lo tanto, es habitual que se altere en periodos donde la persona experimenta deseo de mantener relaciones sexuales con otros, en los que éste desaparece. La fraisexualidad. La atracción sexual se desvanece después de entablar un vínculo emocional con alguien. Es el opuesto a lo demisexual. En otras palabras, se experimenta atracción sexual por personas que acabas de conocer y que disminuye a medida que se adquiere información sobre esa persona. O sea, te aburre la misma persona o conforme empiezas a conocerlos, a hacer un link más emocional, más de amistad, simplemente decides cambiar de persona. Cupio sexual. En primer lugar, el término contiene el prefijo latino cupio, que significa desear o querer. Este término sustituyó al anterior, que era calosexual, e indica, por tanto, a una persona que no experimenta atracción sexual, pero que puede desear tener relaciones sexuales. En otras palabras, la cupiosexualidad indica la orientación de alguien que sigue deseando una relación sexual a pesar de sentir poca o ninguna atracción. O sea, hace que personas que no suelen experimentar deseo sexual, pero pueden desearlo y pueden disfrutar del sexo cuando tienen intimidad con alguien. Litosexual. Experimenta atracción sexual, pero no quererla recíprocamente. En otras palabras, una persona litsexual o litosexual es toda aquella que siente deseo o atracción por otro ser humano, independientemente de su género u orientación sexual, pero no quiere llegar a tener una relación real ni consumada. Si en algún momento la persona por la que se siente atracción comienza a dar señales de que quiere corresponder a ese deseo, entonces sucede algo realmente curioso. El litsexual deja de sentir atracción por aquella persona. Su deseo se basa en el amor platónico, y si ese amor platónico se convierte en real, simplemente el deseo deja de existir. Entendiendo esto, podemos comprender que la litsexualidad es un tanto irónica. Mientras que la mayoría de las personas sueña que la persona de la que se enamoran perdidamente les corresponda algún día, los litsexuales parece que desean justo lo contrario. Cuando los litersexuales se sienten atraídos hacia alguien, no tienen la necesidad de que esa persona les corresponda. Y de hecho, la situación de rechazo o de indiferencia por parte del otro les resulta hasta estimulante, manteniendo ese deseo o atracción por la otra persona sin que exista atracción mutua. A diferencia del amor idealizado, en el que se guarda una mínima esperanza de que algún día se vuelva realidad, la persona litsexual o litosexual siente satisfacción simplemente por el hecho de desear a alguien sin ser deseado. No quiere ni necesita nada más, puesto que si lo tuviera, se esfumaría la magia. No hay frustración ni incomodidad, ya que el litosexual no está interesado en tener éxito conquistando a la persona por quien siente interés. Tampoco hay masoquismo, puesto que no busca sufrimiento.
Aegosexual, desconexión de entre uno mismo y la situación sexual. En otras palabras, Se caracterizan por ejercer una desconexión entre uno mismo y el sujeto de la excitación sexual. Una persona aegosexual puede consumir contenido erótico, masturbarse o tener fantasías, pero no experimentar atracción sexual hacia otras personas en la vida real. Muchos aegosexuales experimentan atracción hacia personas de ficción y los involucran en sus fantasías sexuales, en las cuales se disocian a ellos mismos de la escena, manteniendo una visión en tercera persona, funcionando como un observador incorpóreo. La mayoría de aegosexuales no suelen involucrarse ellos mismos tampoco en esas fantasías. Plasiosexual, sentir poco o nulo deseo de recibir actos sexuales, pero expresar interés o deseo en realizarlos en alguien más. En otras palabras, deseo de satisfacer sexualmente a otras personas, pero no desear que se estimulen las áreas erógenas propias. Una persona plasiosexual puede serlo debido a ser sexo negativa, o sea, una persona sexual que siente desagrado, asco o incomodidad frente a actos sexuales, o sexo neutral, persona sexual cuya postura ante el sexo es indiferente. Ser plasiosexual no tiene que ver con ser pasivo, activo o versátil, o algún otro rol o de preferencia sexual, sino que tiene que ver con realizar actos sexuales a otra persona en sí mismos. O sea, un hombre plasiosexual perfectamente puede satisfacer a su pareja independientemente de su rol, pero no desea que se devuelva ese esfuerzo hacia él mismo. Apotisexual, alguien que se identifica como asexual y el sexo es repulsivo. En otras palabras, un sexo rechazado asexual no es una orientación en sí misma, es un tipo de asexualidad que denota si te gusta o no tener sexo. Si bien sabemos que la asexualidad hace referencia a que no se tiene atracción sexualmente por ninguna persona, pero sí que podemos sentir el resto de atracciones, como por ejemplo la romántica, la intelectual, entre otras. Se calcula que el 1% de la población es asexual. Una parte de les asexuales, aunque no se sienten atraídos sexualmente por otras personas, ejercen la autosexualidad, es decir, se masturban y con ello quedan satisfechos, satisfechas y satisfeches y no les hace falta nadie más, ya que presentan excitación física, líbido o impulso sexual, pero no hacia otra persona. De hecho, les asexuales pueden llegar a disfrutar teniendo sexo, pero no porque deseen a la otra persona, sino por la sensación física u otras circunstancias como experimentar el placer del otro, sentirse emocionalmente cercanos a su pareja, pensar que están haciendo deporte, etc. Así, muchas personas asexuales suelen negociar con sus parejas sexuales la frecuencia, las prácticas y condiciones con las que se realiza el acto sexual. Otro grupo permite que su pareja sexual se acueste con otras personas y otros tantos prefieren no tener pareja si el otro no es asexual también. Les asexuales llegan a una consulta generalmente planteando una problemática de pareja. En su mayoría asisten a una terapia porque la pareja les ha dado un ultimátum para continuar la relación o bien porque son ellos los que desean conservar el vínculo pero no saben cómo lidiar con el tema sexual. En consulta se resisten a ser catalogados con diagnósticos médicos como deseo sexual hipoactivo o trastorno por aversión al sexo, ya que plantean que ellos no sufren por su condición de asexuales. También rechazan interpretaciones psicológicas que explican su situación como el resultado de mecanismos de defensa como la represión, sublimación o desplazamiento del deseo hacia otros objetivos, debido a traumas, violencia, poca estimulación y exploración, etc. En este sentido, estos pacientes dificultan que los especialistas realicen un descarte de causas fisiológicas y psicológicas que expliquen esta condición. Lo anterior se debe a que estas personas definen la asexualidad como una de las tantas formas de identidad y son congruentes con su forma de sentir. Defienden las relaciones vinculares basadas en el romanticismo sin tener al erotismo o a lo erótico como objetivo prioritario. La formación en sexología se convierte en un completo indispensable para cualquier psicólogo o psicoterapeuta, dado que la sexualidad es algo innato en la conducta humana.
El máster en Sexología Clínica y Terapia de Parejas de ISEP se basa en el aprendizaje significativo y activo, donde se fomenta el pensamiento analítico y crítico, implicado al alumno en la resolución de problemas, la colaboración en proyectos, el debate, la participación en sesiones clínicas y el análisis de casos como el de Jenny, que se define como asexual. Y ustedes dirán, ¿quién es Jenny? Bueno, pues este es un caso real de asexualidad que voy a compartir. Jenny es una estudiante británica de 21 años quien afirma que no tiene orientación sexual ni experimenta deseos sexuales. Es lo que se considera una persona asexual. Para mí, esto básicamente significa que no puedo mirar a la gente y pensar, quiero tener relaciones sexuales contigo. Eso no me ocurre. La gente me pregunta que si no lo he probado, ¿cómo puedo saber lo que es? Bueno, si eres heterosexual y no has tenido sexo con alguien que es de tu mismo género, ¿cómo puedes saber que no te gustaría una relación homosexual? Simplemente, si no estás interesado, no lo estás, independientemente de si lo probaste o no. Jenny se describe como heteroromántica y, aunque no tiene interés en el sexo, sí se siente atraída a la gente y mantiene una relación con un chico que se llama Tim, de 22 años. Tim, sin embargo, no es asexual. Mucha gente me dice que soy egoísta por mantenerlo en una relación en la cual no obtendrá lo que desea y que debería salir con alguien igual a él. Pero Tim parece bastante feliz, así que creo que él debe ser quien decida. Tim, por su parte, dice estar contento conociendo a Jenny y centrándose en los aspectos románticos de su relación. La primera vez que ella mencionó que era asexual, pensé, qué raro, pero después aprendí no debía hacer suposiciones sobre lo que eso significaba. Nunca he estado obsesionado con el sexo, no soy de los que salen las noches para buscar a alguien con quien tener relaciones sexuales. Sé que eso es lo que hacen muchos, pero a mí no es lo que me preocupa. Jenny y Tim no están totalmente exentos de contacto físico porque se abrazan, se besan para expresar el afecto que se tienen. Hay individuos que definitivamente lo ven como un defecto y que piensan que si hubiera medicamento lo arreglaría o que debería someterse a una prueba hormonal, señala Jenny. También hay gente que incluso va más allá, que preguntan si alguna vez fui abusada siendo niña, lo cual honestamente no es una pregunta apropiada, porque además no fui abusada, pero existe la creencia de que algo mal está en mí. Se ha tratado de profundizar en un aspecto muy poco conocido que es la asexualidad. La sociedad ha dado pasos importantes en favor del colectivo LGBTQ. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en cuestiones relacionadas con la igualdad y los derechos de las personas no heterosexuales, especialmente en una de las orientaciones más olvidadas, que es la sexualidad. Ha recibido escasa atención de las investigaciones hasta hace tan solo unos años, y ahora se están empezando a esclarecer cuestiones relevantes sobre esta orientación sexual. Las personas asexuales se topan con una gran desinformación, lo que da pie a una enorme confusión e incertidumbre. Tener una orientación sexual fuera de lo normativo no resulta fácil muchas veces, pero el estigma que rodea a las personas asexuales es especialmente demoledor en muchas ocasiones. En muchos momentos la persona experimenta sufrimiento, no tanto por su condición sexual en sí misma, sino por las presiones externas que recibe del entorno. Muchos asexuales que han establecido relaciones románticas han visto cómo su ausencia de deseo les ha costado la ruptura y la incapacidad de poder afianzar relaciones estables. Por otro lado, aún existen creencias arcaicas relacionadas con la asexualidad. Se ha llegado a plantear por algunos como una enfermedad, aunque como hemos dicho, esta alternativa se ha descartado en los últimos años. Las personas asexuales muchas veces se encuentran con la incomprensión de los demás, ya que para las personas sexuales es inconcebible la ausencia de deseo. También tienen que tolerar comentarios que hacen entender que quizá su defecto pueda tratarse o revertirse de alguna forma. En este episodio se quiere plasmar un punto de vista súper distinto en lugar de depositar el problema en la persona. Entendemos que es crucial la psicoeducación de la población sobre este tipo de temáticas, ya que solo de esa manera estas podrán ser comprendidas y respetadas. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @elpodcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas.
Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.